Afelandrito en la pista, que chivo el beat, puchica magia en el ritmo, no lo pude resistir. El Salvador vibra fuerte cuando yo lo encendí. Dale play, sube volumen, que esto va a explotar aquí. ¿Qué onda, pichos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Afilandro. Venimos a darlo todo el día de ahora. Usted sabe que aquí siempre la damos toda, pichas. Así que el día de ahora traemos un mensaje, traemos un invitado bastante especial, que algunos lo conocen por ahí estuvo viralizado nuestro amigo, y que fue en el concierto de la Shakira, si no me equivoco. Bueno, pero antes de entrar en materia, se los quiero presentar formalmente, porque él, adicional de ser solamente de poder cautivar nuestras redes sociales, él también es alguien muy preparado, fíjate, el invitado que te traigo el día de ahora. Él es Cruz Edgardo Torres, él es licenciado en psicología, maestro en ciencia política de la UCA, estudiante de teología en el Instituto Sofía y ha trabajado en acompañamiento pastoral para la comunidad LGBTIQ+, desde el 2009. Así que si alguien aquí sabe de teología es ese niño. Él tiene la experiencia en campo y también el conocimiento de la información. Pero Edgardo, contanos, ¿en qué momento vos empezaste a cautivar las redes sociales en ese concierto? ¿Qué pasó por tu cabeza ese día? Pasaba por mi cabeza nada más divertirme, pasarla bien en el concierto. La verdad es que es bien curioso porque yo no me caracterizo por salir a bailar. Yo usualmente lo que hago es salir a cantar. Yo me voy al karaoke y ahí me paso toda la noche. O sea, bailar en serio que no es lo mío. E interesantemente me viralizo bailando y no cantando. Es abrumador al principio porque son miles de vistas y son de cientos de comentarios, desde los más amigables hasta los más doble sentido, y esos a mí no me preocuparon, pero sí los más agresivos sí. Entonces, y digo, porque, o sea, lo que te abruma un poco es el hecho de eh, eh, las cosas que te dicen, ¿no? Lo que te hacen sentir vulnerado, lo que te hacen sentir vulnerable. Sobre todo porque había gente en la calle que de repente te hablaba y no sabes de cuáles son. O sea, recuerdo que hubo un Uber en el que me dijo, usted es el del concierto, ¿verdad? Ya era noche, estaba oscuro, o sea, ¿este de cuáles es? ¿Este es de los que me felicitan por bailar o de los que me dicen de que voy a amanecer embolsado en alguna parte? O sea, En sí, realidad entonces latinoamericana, realmente. te asusta, o sea. Y me dijo, muy bien, usted muy bien, me dijo Dios, como, "Ay, vaya, gracias a Dios, o sea, pero sí te aflige. Pero bueno, una experiencia de vida, no todo el mundo la tiene, y no todo el mundo la va a tener, yo la tuve, y yo siempre he pensado, fíjate, que pienso que a veces Dios me hace pasar por experiencias para que yo pueda orientar a otras personas en el futuro cuando lo enfrenten. Entonces, ya conozco esa experiencia, sé lo que es, y ya puedo ocuparlo y como una manera de experiencia desde la cual puedo dar acompañamiento a quien enfrente circunstancias similares. Entonces, yo todo lo siento que es una bendición. Excelente, mira, todo nos sirve para bien, ¿verdad? Vemos unos pequeñitas situaciones ahí con Edgardo ahorita con el tema del audio, visitas, imprevistas, un montón de cosas, pero eso nos sirven a nosotros para poder ir puliendo la información que les vamos a traer el día de ahora. Yo tenía que expresar lo que nos ha pasado, Edgardo, realmente. Tenés que, dilo. Tuvimos visitas, o sea, realmente yo tenía planeada la entrega de ciertas cosas, pues estoy todavía, bueno, para mis seguidores, ya me mudé a un nuevo apartamento. Todo ha sido por fe, realmente, porque una persona migrante LGBT en cualquier lugar del mundo va a tener sus dificultades, ¿verdad? No simplemente por la orientación sexual, sino que también por el simple hecho de que no es su tierra, o sea, ¿me entendés? Entonces ahí nos voy a encontrar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, en ese caso yo estaba esperando ciertas cositas que yo he pedido online, para mi casa, que me las entregaran el día de mañana, y pues resulta ser que vinieron ahora. Adicional a eso vino el hijo del dueño a hacerme un drama ahí de que si estaba todo en orden. Realmente yo ese tipo nunca lo había visto, Edgardo. Pero de repente apareció, yo me puse súper nervioso, se nos olvidó activar la grabación, lo dimos todo, nos sirvió como un ensayo realmente, Edgardo. Pero aquí estamos ya y le vamos a entregar el producto terminado, como decimos. Y fíjate que justamente el día de ahora, como ustedes saben,
En Afelandro siempre tenemos temas funables. Aquí estamos fuera de contexto, aquí andamos fuera en otra órbita a veces. Y el tema de ahora es algo que te va a dejar pensando. Pero eso sí, ustedes saben que aquí todo, como decía mi abuelita, no toda la vida es moronga, bichos. Así que el tema de ahora es serio. Es para que ustedes miren, no solamente se queden en lo que vamos a ver en el video, sino que también se queden con la gana y con la intriga de poder seguir investigando. Porque lo que es bueno se lo quedan y lo que no resuena con ustedes, déjenlo ir. Ustedes más que nadie lo saben porque yo sé que más de alguno ha visto el tarot por TikTok. Y yo sé que le escriben ahí en los live al susodicho, vea. El tema de ahora que nosotros traemos es teología desde perspectiva LGBTQ+. ¿Qué nos puedes decir referente a eso? ¿Qué enfoque, a qué se dedican, Edgardo? ¿Cuál es cuál es el sancocho, el mero sabor, el mero hueso de todo esto, Edgardo? Contame. Fíjate que esto, bueno, te agradezco la presentación, la verdad es que es un honor para mí poder acompañar tu contenido el día de hoy y para todas las personas que nos están viendo un saludo muy cordial, bendiciones de mi parte. Sin embargo, debo decir que simplemente soy alguien más que se dedica al trabajo teológico y pastoral LGBT, he tenido muchos maestros, he tenido muchas personas de las que he aprendido desde el año 2009, como mencionás, que en ese momento yo servía para la Iglesia Episcopal de El Salvador, surgió la iniciativa de generar un espacio pastoral afirmativo para personas LGBTIQ y ahí ya empezamos, justamente escuchando las historias de la gente, validándolas, recordándole a la gente de que las teologías que condenan a las personas LGBTIQ son solo unas de un mosaico de teologías más que hay. Y no se trata de elegir lo que más nos conviene, se trata de elegir lo que es más reflejo del Evangelio. El Evangelio está construido para incluir a las personas, para celebrar la dignidad y la vida de las personas. Es una oda a la vida. Y muchas personas ocupan los textos sagrados para condenar gente, para gritar y les oís que se desgarran y les decís, se están haciendo daño, chicos. No es así. O empiezan a hacer listas de gente que se va a ir al infierno y casualmente el único que no se va a ir al infierno es el que está haciendo la lista. Entonces ahí ves como si hablamos de teología de la conveniencia, qué conveniente que justamente se van a ir al infierno un montón de gente, menos el que está hablando, em, porque se colocan dentro de una pirámide en superioridad moral. Entonces ahí es donde vimos la necesidad de ir y crecer y así vamos descubriendo que esto no era nuevo. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera, cuando dije esta frase, si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Dios solamente aparta a los soberbios. Los demás, pecadores, todos estamos todos en la fila. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Esto traía alrededor de 50 años de trabajo desde la década de los 50, que algunas iglesias decidieron denominarse iglesias de puertas abiertas para recibir a personas que son LGBTI sin estar en el closet y eso ya fue un bonito paso. Pero varias iglesias se quedaron solo ahí, solo en te abro las puertas, venís, pero no hablamos de tu tema y no modificamos absolutamente Inclusión, nada. pero no ahondan en el tema de qué está pasando, cómo puedes volver a conectar. Ahí está tu silla y bienvenido y ahí estate. Y también el diezmo, ¿va? Y también el El diezmo, los servicio, y impuestos también, y todo. ajá, y también el sacudir las bancas, y también limpiar los libros, o sea, tu servicio y tu dinero sí, pero tu tema no. Cada vez que escucho a líderes decir, ¿cuál va a ser la postura de la iglesia
para con las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los transgéneros, que hoy está tan no sé si de moda, pero tan instalado? ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia? Yo siempre reformulo la pregunta, me lo hacen los periodistas. Digo, ¿cuál va a ser tu postura? Si esa lesbiana, ese gay, ese bisexual, ese transexual o transgénero es tu hija o tu hijo. El fundador de esta iglesia, Juan Carlos Ortiz, decía, yo vivía, querido, criticando a todos los que se divorciaban, hasta que una de mis hijas se divorció 4 veces. Tenía que cambiar la foto del yerno cada semana. Entonces, si no le ponemos un nombre y un rostro, cuento esto y me tomo esta libertad porque él lo ha contado públicamente, desde luego. Si no le ponemos un rostro y un nombre, no podemos amar y mucho menos asumir posturas. ¿Qué me vienen a hablar de la postura de la iglesia como si la responsabilidad de amar fuera de... Miren, no está mal, chicos. La verdad es que no está mal. O sea, si usted se siente cómodo en una iglesia que es inclusiva a ese nivel, disfrútelo y vívelo porque al final su relación es con Cristo y no con la iglesia, ni con el pastor, ni con la banca, ni con el templo. Es con Cristo. Pero también en la década de los 60 surge otra corrientes que esas sí querían ser un poco más afirmativas y entonces ya comienzan a deconstruir los textos denominados garrote. Tienen un nombre bien sugerente para la comunidad Hochi, ¿A qué te referís con texto garrote, Edgardo? que se utilizan para castigar. En la época colonial se decía, había una manera de ejecutar a los esclavos rebeldes que era a garrote, es decir, o podía referirse a una especie de ejecución bastante sangrienta o bastante violenta. Pero implicaba sí un castigo, una sanción, una muerte. Entonces, desde las teologías progresistas y más afirmativas de la diversidad latinoamericana, los denominamos garrotes precisamente por ser eso, por ser instrumentos de muerte, por ser instrumentos de dolor para la comunidad LGBTIQ. ¿Cuántas personas no han llorado solas en su cuarto pensando, Dios me condena, pensando que están alejados de la gracia, que están desechados, que están obrando mal, o que Dios no va a ser favorable con ellos, o que tienen que hacer sacrificios para que Dios les escuche y les atienda? Entonces, en esa década maravillosa de los 60 y los 70 con los baby boomers en un momento histórico, haciendo historia, haciendo los cristales que ellos hoy critican, pues en esa época que les tocó ser cristales a ellos, lo hicieron muy bien porque en realidad generaron una revolución del pensamiento en el cine, en las artes y tantas cosas, mundos de inclusión tremenda que empezaron gracias a los baby boomers. Eso que no se nos olvida. Otro día hablamos de relaciones generacionales. Me va a encantar hablar de esas Claro, lo generaciones de traemos cristal. media vez tú tengas el espacio y quieras iluminarnos, porque yo hace un momento yo me siento con todo lo que nos estás diciendo, o sea, nos estás iluminando. Hay información que yo como persona LGBT he visto, pero nunca había dado, o sea, o he constatado al poder escuchar a una persona preparada en la teología en decir, mira, esto y esto. No es que lo sé todo, vea, pero sí me gusta mucho investigar y yo hago la invitación a esas personas que nos están viendo, a quien le vas a compartir el video. Aquí no estamos buscando adoctrinar, como dice, porque es una mala palabra realmente. Adoctrinar es obligar a alguien a seguir, vea, o a creer o a hacer suyo algo que no le interesa realmente. Aquí es, te invito, te exhorto y te reto a que puedas investigar también por tus propios medios. No solamente te quedes con lo que vimos acá, ni lo que vas a empezar a escuchar, sino que también investigues lo bueno y lo que te convenga y lo que te sirva, agarrarlo y lo que no, déjalo ir. Edgardo, realmente eso que tú me su casa de los textos garrotes me resuena bastante, porque yo me acuerdo que yo como infancia LGBT, porque existen las infancias LGBT, yo soy una, yo recuerdo que cuando estaba en mi proceso de enamoramiento, porque vos sabés de que todos vivimos una etapa, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes, el desarrollo normal de un humano, etapa de enamoramiento, nuestro primer beso, nuestra primera agarradita de mano, nuestra primera vez, nuestra primera cita, nuestra primera vez yendo a una discoteca hochis, diversa, yendo por primera vez ver a demás personas como tú
con la misma orientación sexual, con los mismos gustos y sentirte parte de, pero que parte de ti está descentralizado en el decir, no, pero es que no está bien lo que estoy haciendo. Y precisamente por eso traemos el tema ahora, ¿sí? De Sí, mira, fíjate que cómo... el antropólogo de las religiones, Mircea Eliade, en su texto muy recomendable para ustedes si quieren leer y ahondar un poco más al respecto, se llama Sacro y Profano, eh, plantea que la dimensión espiritual es una dimensión completamente válida y muy necesaria en las personas. Para muchas personas de la comunidad Hochis resultó mucho más conveniente renunciar absolutamente a todo lo que tenga que ver con religión, precisamente por las situaciones de las que fueron víctimas. Pero una cosa es cierta, tu dimensión espiritual es parte de tu salud mental también. Entonces, recuperar un cristianismo que sea afirmativo y que no pase a través de vos no sos simplemente un sucio pecador, ni siquiera sos la llaga sucia del pecado, sos el gusano que se alimenta de la pus supurante de la llaga del pecado. O sea, Mira, o sea, literal, si te hacen sentir como tal vos, porque yo fui esas expulsado de la teologías, iglesia a base de eso. Y yo estaba ujú, experimentando mi primera vez con alguien, el típico, así, vea, como que el niño que me gusta y todo eso, pero como estaba en contra de la religión, o sea, y creo que así como a mí me pasó, hay muchas otras personas que las han tratado hasta de delincuentes, vea, depravados y los textos garrotes. ujú. Texto y narrativa, Garrote, también, porque luego no solo es lo que el texto dice, porque hasta lo tergiversan. Este, ¿sabes qué es chistoso a veces? Cuando empiezo yo en medio de todo esto, ¿verdad? Y a sensibilizar sobre derechos y donde yo veo la necesidad de entrarle a lo teológico, era porque autoridad como psicólogo es decirles, mire, no es una enfermedad. Y es cierto, gente que nos están escuchando, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer en general, no estás enfermo, no estás enferma. Desde hace décadas, tanto la homosexualidad como todas las demás expresiones han sido despatologizadas, nunca fueron una enfermedad, no estás enfermo, ni lo aprendiste, ni te lo enseñaron, ni te lo moldearon, ni lo puedes modificar. Eh, pero entonces te dicen, pero la Biblia dice tal. ¿Sabes qué es lo divertido? Que la gente te dice, la Biblia dice tal, pero cuando le preguntas, ¿dónde? No saben. Tira vuelta de un lado, vuelta del otro y no saben No, dónde y está. si no te sacan el de yo el que más me traumó, porque yo sí viví esa etapa, fue el de homosexuales no entran en el reino de los cielos, brujerías, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero realmente Primera de el Corintios 6, idioma 9, 10. original, ok. Realmente el idioma original decía todo eso. Fíjate que sí. Y a lo que voy es, y es donde entramos brevemente, podemos hacer una conexión por texto, si te parece. Hay un libro que, aprovechando el comercial, eh, Dale. te voy a pedir que dejes el link en la parte de la descripción Claro, aquí descargable. le vamos a dejar la Ese, bibliografía de todo lo que hemos hablado acá, porque todo ese tiene base. libro, ese libro se ha presentado justamente en este momento que estamos grabando, hace un par de horas, se estrenó ese libro. Se llama La Biblia ¿Qué? no me condena. Listo, entonces vamos a El hacer, autor, vamos a el poner aquí el doctor, link. el doctor y obispo Hugo Córdoba Vaquero, un maestro, mentor y amigo personal, es el obispo de la iglesia peregrina a la que yo pertenezco en la actualidad, es mi obispo. Ese texto está maravilloso para que lo descargues en PDF completamente gratuito y puedas informarte más. El texto de 1 Corintios 6, 9, 10, que hace una lista de gente, a mí me divierte un montón, no porque me burle de la Biblia, me divierte la gente que utiliza ese versículo porque te hacen toda la lista, pero, ¿sabes? Es como de homosexuales, sí, pero ahí también dice avaros, también dice alcohólicos, también te dice Fornicarios, egoístas, también te dice pendencieros, el también chisme, y niñas. entonces te está sacando el texto el que le pita a la vieja al otro porque no le dio pase, te lo dice una persona de que si se puede ahorrar un vuelto se lo ahorra, te lo dice una persona que no hay fiesta a la que no vaya, en la que si no se pone hasta atrás no va. Entonces, como que aplican todo, como no aplican ninguna categoría, solo esa, Solo que esa en por específico. cierto está mal traducida, porque cuando hablamos de textos utilizados para condenar a las personas LGBT, hay que hablar de situaciones como traducción, interpretación y contexto. Ok, La traducción es la que nos hace creer que
texto te dice homosexuales, pero en realidad el texto utiliza la palabra en griego koiné, que es malakoi. Malakoi es una palabra difícil de rastrear porque no hay muchos textos antiguos con los que podamos encontrar a qué se refiere. Malakoi hace referencia a un hombre débil de espíritu. Ok. Orígenes de Alejandría utilizó en el siglo segundo la palabra malakoi refiriéndose a los hombres que no asumen el compromiso de verdad con el evangelio. Entonces, la alusión es un hombre con debilidad, es un hombre con un espíritu haragán, holgazán, que por el tiempo y la época era una manera de referirte a un hombre con un espíritu que no es de hombre, sino de mujer. No por la identidad de género ni por la Claro, orientación recordar que sexual, exactamente, sino por esos la falta de ya son compromiso temas con el actuales, evangelio. pero en su momento Entonces, hacían mucho el... claro, el término teológico es una persona con una debilidad espantosa y la debilidad asociada a la mujer, entonces afeminado. Y entonces hacen la traducción y después, en el siglo XI, en el 1053, viene Pedro Damián y escribe el Liber Gomorrianus y entonces él plantea el pecado por excelencia de Sodoma y Gomorra era las prácticas sexuales entre hombres. Y ahí es hasta el 1053, perdón, que se acuña el término sodomía como un sinónimo de relaciones sexuales entre hombres. ¿Pero Que hay por que ver qué? una cosa, que hay que ver no sé, fíjate que es bien divertido, porque aquí hay un asunto bien fascinante. Aparentemente había motivos políticos para condenar ciertas prácticas homosexuales, para poder descalificar ciertos movimientos y ciertas comunidades, como la de los cátaros, eventualmente como lo van a hacer con los templarios, que se decía que ellos practicaban la del fopoiesis, que era una manera de hermanamiento que se escucha bien matrimonio entre hombres. Entonces, como que si tenías una condena mucho más específica a ese tipo de prácticas, era más fácil descalificar ciertos movimientos. Que llama la atención para vos y para mí, que a mí me encanta contar la historia así, es que de repente sale Pedro Damián, oíste esto, con el Liber Gomorrianus. Ahí podemos poner el link ahí abajo para que usted lo Claro, busque. claro, El claro. hombre te dice, y entonces esta práctica nefasta se puede dar en el escenario A de tal forma, o en el escenario B de tal forma, o rozando de tal forma, o el ¿Cómo muslo no sabía sé qué, tanto? o y es como Pedro, Pedro y Pedrito, Pedrito, Pedrito. Pedrito, stop it. A usted le contaron, Change your le mind. enseñaron, fue investigación, acción participativa, su Eso metodología. sonó a la canción, dos, tres trucos, dos, tres Es como de, trucos. Pedrito, Pedrito, sabes demasiado, Pedrito. Pedrito, Pedrito, Pedrito que me haces pensar mal. Sí, nos confundes. Basta, Pedrito, basta. Entonces, después de esa alusión de Pedro Damián, Ok. aparece esa traducción de Malakoi como sodomita, ya en alusión directa. O sea, ahí ves vos la mano peluda metida, pues, haciendo que el texto diga algo que nunca dijo. Y como no nos gusta. Y entonces, eh, ahí entonces te digo para vos, y espero que le sirva a alguien que esté escuchando. Claro. La palabra que dice ahí homosexuales se le ocurrió a la gente meterla hasta el siglo XX, porque antes de eso solamente decía sodomitas, y antes de eso decía Malakoi. Y Malacoy quiere decir una persona que no asume una responsabilidad con la comunidad como se debe, junto con el avaro, junto con el codicioso, junto con el envidioso, junto con el Wow. alcohólico. Tiene todo el sentido del mundo. El holgazán, el haragán, o sea, ahí tiene sentido, pero de repente ponerte, o sea, si te fijas, y otra de las razones por las cuales es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué tiene que ver homosexuales con alcohólicos? ¿Qué tiene que ver con avariciosos? ¿Qué tiene que ver con codiciosos? ¿Qué tiene que ver con envidiosos? O sea, entonces, de una manera así bien olímpica, te meten una palabra que en realidad no la dice. Y así con los demás textos. Yo no quiero ahondar quizás tanto en este video desmontándolos todos porque daría para un montón, sino que más bien quede el libro ahí abajo para que ustedes lo puedan leer. O sea, no me crean a mí, vayan y lean. O sea, yo como bien dice Alejandro, yo no estoy aquí para plantearme como la luminaria de la teología y para que me creas lo que me estás diciendo. Te vamos a dejar los libros, vos lees, vos indagás y vos empapate de la información. Pero lo más importante, ¿información para qué? Para ¿Para crecer. edificar, para Ujú. crecer o para destruir?
Justamente, realmente, Edgardo, nos estás dejando boca abiertos en este canal. Porque estás deconstruyendo muchas cosas que nosotros hemos crecido. O sea, es nuestra, lastimosamente hemos normalizado, nosotros podemos decir nuestra realidad. Y como vos decís, le preguntas a unas hochis actualmente, entonces ser homosexual es pecado, y te dicen sí, según la religión sí. ¿Por qué? Ni ellas saben, pero dicen, pues es que mi abuelita lo decía. Yo crecí escuchándolo, entonces yo lo repito y te digo sí, lo es. Entonces, tenemos que desaprender, tenemos que dejar de condenar la naturaleza, porque Dios no se equivoca, niños, créanmelo, Dios no se equivoca. Y justamente como dice Edgardo, o sea, realmente lejos de utilizar la información para desinformar, nosotros tenemos que utilizar la información para poder crecer, para poder edificarnos, poder ayudar a otras personas a poder sobrellevar las situaciones, porque ahí, justamente en ese momento, nosotros estamos grabando, pero allá hay una persona en su cuarto llorando, pensando que Dios se equivocó con él. Y no es así, ¿sí? No es así, Edgardo. Claro, entonces síguenos iluminando, Edgardo. Sí, no, y aquí aprovechando de que estamos hablando directamente con la gente que está interactuando con este video, si usted no está de acuerdo con lo que estamos hablando acá, o siente ahí o culpa o pena, vergüenza, lo que sea, busque otro contenido y nútrase, alégrese, no se amargue en este video, no se amargue con este contenido, no se haga daño, pero sí a las personas que, como vos decís, que quieren legítimamente recuperar su espiritualidad dentro de una narrativa que sea cristiana, porque el cristianismo es preciosísimo, su contenido, el evangelio, los evangelios canónicos, hay evangelios apócrifos que son preciosísimos, el cristianismo es un océano maravilloso de diversidad de expresiones y de diversidad de afirmaciones que vale la pena retraer a nuestra realidad del siglo XXI. Ahora que el cristianismo se utiliza para justificar violencias, para justificar exclusiones, para decir que hoy Cristo portara un uniforme, con que no lo hizo en su tiempo, un uniforme militar, con que no lo hizo en su tiempo, ya lo va a hacer hoy. No sé qué, o si estamos leyendo la misma Biblia o qué estamos leyendo. Ajá, justamente. No, y fíjate de que con esto me recordás a algo. A mí me gusta leer eso y me gusta escuchar mucho a Dante Gebel, uno de mis, bueno, yo los escucho porque pues, el tema de mis devocionales personales, todo, tema de interés personal para escuchar, pero él dice algo muy cierto. Dios no pasaba el domingo en la iglesia encerrado en el culto de las 6 de la mañana a las 12 y de las 12 a las 5 evadiendo la realidad. Jesús estaba donde lo necesitaban. Jesús andaba donde las prostitutas, Jesús andaba donde los cobradores de impuestos. Él se sentaba con ellos, él hablaba con ellos, él se movía con ellos. ¿Por qué sabiendo todo eso, nosotros nos vamos a sentir mal por la persona que nos juzga, que nos señala con el dedo? Si el día de mañana va a venir, cuando sea el rapto, para los que creen en eso, y va a venir y va a preguntar, hey, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Yo me voy a decir, fíjate que yo me pasé en los cultos de 6 de la mañana a 12 del mediodía y del 12 del mediodía hasta que Cristo venga, a la vigilia y todo eso. Hey, pero yo tenía gente enferma, te va a decir. Yo tenía gente sufriendo. Y veamos, juzgaste a no sé cuántas personas y les causaste depresión severa a base de lo que tú estabas diciendo, utilizando mi nombre para juzgar, o sea, Ocupaste lo sagrado para destruirle la vida a una persona. exactamente. ¿Por qué Y no y conectamos eso es nuevamente? profanación. En términos muy estrictos, y si quieren que nos pongamos teológicamente estrictos, ocupar lo sagrado y la Biblia para destruirle la vida a una persona es que, como dice el Evangelio, es que es pecar contra el Espíritu en realidad. Qué valor. Qué valor si a pesar de, después de escuchar a tanta gente que generamos contenido sobre que el cristianismo se trata de justicia, de inclusión y de diversidad, que Jesús se enfrentó a gente puritana en su propio tiempo. Me encanta porque estás recitando casi todo el Evangelio de Mateo. Me parece que ese es tu Evangelio favorito. Eh, que es cuando llama a Mateo y hacen una comida donde hay publicanos y donde hay personas de mala fama.
Ya Sí sabemos a quién soy. se está refiriendo. Es que ya sabemos a quién se está refiriendo. Y lo increpan y Jesús les dice, levanta la cara y les dice, sí, pues sí, aquí estoy. Ustedes no. Y después les No. increpa otras cosas que le dicen, ay, pero es que este Jesús, nada que... O sea, quien te va a criticar por todo y Jesús lo dijo también. Le dijo, Sí. tú vino Juan el Bautista que predicaba exactamente lo mismo que bautizo yo y el hombre ayunaba y el hombre no comía y el hombre se vestía de manera humilde, tenía el mismo chirajo y con el mismo chirajo andaba vestido de arriba para abajo. ¿Y qué dijeron? Ah, miren, está loco. Ahora vengo yo, que tengo el mismo mensaje, que tengo una vida más cómoda, que me siento a la mesa con la gente, que tomo vino, que es lo que andan diciendo, que soy un glotón y que soy un borracho. O sea, lo que ustedes no quieren es asumir el mensaje de justicia. Ustedes lo que andan viendo cómo descalificar al mensajero, pero el mensaje nunca lo agarran. Porque es el mensaje el que no quieren agarrar. ¿Cuál mensaje? El que acabas de decir. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque fui viajero y me diste hospedaje, porque estuve enfermo y me visitaste, porque pusiste los dones que yo te di, los talentos a trabajar para hacerlos multiplicar y fructificar. Amén. Amén. Eso, no, y justamente eso, Edgardo. Hay personas que se sienten que han sido excluidos por mucho tiempo, o sea, las infancias LGBT existimos, hemos existido, y aquí yo hago una crítica constructiva, tal vez no crítica, sino que una observación, tal vez el detallito de, hey, si nosotros tomamos un puesto pastoral, también nosotros tratemos de indagar un poco más en el tema de la salud mental. Yo considero de que no está de más que también, además de ser un consejero espiritual, tú también puedas ayudar a la salud mental de la gente que está en tu iglesia, en tu congregación, en tu grupo, la gente que está cerca de vos. Y aquí entro a otro tema. Hay mucha gente, y cuando empecé a crear contenido para la comunidad LGBT, que me decían, Ale, por qué vas a crear contenido para la comunidad? Mejor hacer contenido de chiste. Punto número uno, que ya lo vamos a abordar. Y yo, ¿por qué de chiste? Pero si hay comunidad, es que la comunidad no existe. Punto número dos. Primero, históricamente el homosexual ha sido el chiste de las redes sociales, de la televisión, de la comunidad, del grupo social y siempre ha sido la burla, así que la machuquis, que el hochis, que el con pinturas no nos representa. Nosotros no somos la burla social de por solamente porque somos homosexuales vamos a ser divertidos. No, claro que no. También existimos licenciados, ingenieros, gente preparada, gente que está creciendo, gente que se está documentando, gente que está estudiando y es más que solamente su orientación sexual. Punto número dos, el por qué que la comunidad no existe. Sí existe. La comunidad es ese grupito de amigos. O sea, ok, tu vida está dividida en partes, vea, el pastelito, el famoso pastelito de tu vida privada, tu trabajo, laboral, económica, personal, sentimental, ¿sí? Entonces, esos lugares hay personas con las que vos conectás. Y cierto grupo de esas personas pertenecen a la comunidad LGBT. La comunidad LGBT somos todos. Toda persona que es diversa es de la comunidad, ¿sí? Según la categorización actual, ¿verdad? Estamos hablando de la actualidad. Entonces, a esto se le puede sacar el filtro, se pone el embudo y salen las personas con las que vos te relacionás, tu amigo con el que siempre salís a almorzar al almuerzo, valga la redundancia, de tu trabajo, en el tema personal, tus vecinos, tus amigos, las personas con las que vos vas a salir y que dentro de eso existen tus amigos para ir a tomar, tus amigos para buenas y las malas, tus amigos incondicionales y independientemente, ¿verdad? Para temas sociales y todo, según cada quien tenga la organización en su vida. Pero de eso se trata tu comunidad, la gente con la que vos conectás, la gente con la que vos creces, la gente con la que te sentís cómodo, la gente con la que vos conectás con tu propia ternura, porque yo quiero hacer énfasis en eso. En algún momento de nuestra vida nos ha pasado de que después, ya sea de una ruptura, perder algún familiar, independientemente, nosotros sentimos que esas personas se llevaron algo de nosotros. Pero realmente eso no se fue. Eso solamente se durmió para descansar, eso se pausó, dejaste de sentir ese sentimiento que vos tenías, que muchas veces es poder tener la habilidad de sentir ternura, ¿sí? Conectemos con nuestra propia ternura, conectemos con lo que nos hace crecer, conectemos con lo que nos hace ser nosotros mismos nuevamente y ya vas a ver, y yo como siempre digo, bueno, hay una frase así, ¿va? Que se utiliza, que dice ni todo el amor ni todo el dinero, pero yo digo, hey, no pongas toda la ternura en algo que te va a robar la energía.
¿sí? Déjate un poquito de voz para poder rescatarte nuevamente, que sea tu ancla, de que cuando vos empezás a perderte, puedas regresar, saber por dónde ir y decir, ah, es que ese soy yo. ¿Me entendés? Y entre eso está, hey, volvamos a conectar con nuestra espiritualidad, ¿sí? El velo se rompió para todos. Y aquel que te diga de que no, que para que vos no, porque Dios no apoya el pecado, que Dios no apoya no sé qué, hey, no es así, Recordemos una ¿sí? cosa, que el Evangelio, y aquí es donde está esa reforma teológica desde la cual trabajo y me gusta trabajar a las personas, trabajar con las personas LGBTIQ y cuando no, o sea, de manera de que se logren enfrentar a este tipo de cristianismos condenatorios, es no sé en qué momento a las comunidades cristianas, sobre todo las más condenatorias, se les olvidó que a ellos nadie les ha dado autoridad para juzgar a nadie más. El mismo Pablo dice, quien afirma que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si vos me señalás con tu dedo de que yo soy un pecador, pues también vos lo sos. Si vos te sentís con autoridad de cuestionarme y decir, sos un pecador, yo te voy a decir, y también vos. Entonces aquí no estamos para nosotros justificar la condena a nadie. La parábola del trigo y de la cizaña es un buen ejemplo. Fíjate cómo está narrada, que dice que los personajes de la historia dicen, vamos a separar el trigo de la cizaña. Y el señor del campo le dice, no, no, déjalos que crezcan juntos. Y así va a ser, dice Jesús, al final de los tiempos vendrán los ángeles y ellos van a separar el trigo de la cizaña. No te está diciendo, vaya, Pastor Alejandro, ahora ya viene el final de los tiempos, entonces ahora vaya usted con este trinche a apoyar a la gente que usted considera que es pecado. No, no, corazón, usted es parte de los frutos que van a ser examinados. Sí. Entonces, si pasaste tu vida viendo si las personas a tu alrededor son cizaña y no te concentraste en dar frutos, vos vas a ser de los que se van para el fuego, corazón. Vámonos. Sí, el cristianismo es un cristianismo de autoconciencia, de autoafirmación, es una tradición, es una espiritualidad, es un estilo de vida y de pensar que te hace poner en primer lugar la justicia, el amor, la hermandad. Si va de eso, en lo que crees, estás en el camino. Si no, te pediría que evalúes si no estás incurriendo en algo que el Evangelio también llama las prácticas del enemigo, que es robar, matar y destruir. Cuando predicamos y retomamos las escrituras, ¿estoy edificando a las personas de mi entorno o le estoy robando la esperanza o le estoy matando su espíritu? ¿O estoy destruyendo la autoimagen que esa gente tiene de sí misma? Robar, matar y destruir. Ojo ahí, ¿para qué estoy ocupando mi fe? Aquí hay un llamado para una reforma religiosa profunda, teológica profunda, que nos vuelque de nuevo al amor, a la gentileza, que nos vuelva de nuevo a la ternura. Creemos que cristianismo tiene que ver con darle fuego a las cosas, tal vez en algunas circunstancias, pero nada como darle vuelta y como darle fuego a dogmas que no te sirven para nada, a dogmas que fueron adoptados en un tiempo y con un propósito, propósitos más políticos y económicos que con propósitos de verdadera edificación teológica y religiosa. Me gustó lo que mencionaste, justamente por el hecho de que en tiempos de la inclusión forzada, cuando dijiste que esto no nos representa, yo también planteo un término, y que hay de la exclusión forzada. Yo tengo una madre, tengo un montón de primos, tengo varias hermanas, tengo un montón de pacientes y clientes con los que trabajo. Yo soy capacitador en temas de clima organizacional y de enfoques de derechos aplicados a los ámbitos laborales. Yo participo de varios espacios de reflexión y diálogo. Entonces, quiere decir que si algún día cuando se cuente la historia de tal fulana que es mi paciente, hay que omitir mi personaje en su historia solo porque soy gay. Ay, porque sería inclusión forzada.
¿Cuántas hochis no estamos en la vida de tantas personas? ¿Eso te parece inclusión forzada? O sea que cuando esas historias se cuenten en el cine, hay que omitir al personaje gay para que no sea, para que no parezca inclusión forzada. Que si Perdón, no lo pero ridiculizas, él no puede existir. para mí, Eso es a mí lo que lo... me parece, a mí lo que me parece es que lo que estás haciendo es exclusión forzada. Porque si contás una historia y no hay absolutamente un solo personaje hochis en toda la historia, a mí me parece exclusión forzada porque en todas partes estamos y hemos estado. Yo estoy en la vida de mucha gente y me gustaría que cuando esas historias se cuenten mi personaje. Y lo que decís también con respecto de la comunidad. Cuando uno dice la comunidad, evidentemente uno reconoce que hay un fenómeno que se llama interseccionalidad. Es decir, que van a haber afinidades mucho más específicas con mi clase socioeconómica, con mi religión, con mis rasgos, de mis rasgos físicos, de mi rango de edad. Vamos a tener mucho de eso. La interseccionalidad nos recuerda que aunque seamos un grupo humano, esto ser LGBTIQ no es lo mismo ser una persona LGBTIQ que vive en la capital de una nación como Estados Unidos, por ejemplo, que es de una gran ciudad, que vive en que crees que vive en San Francisco, a alguien que viva en un área rural bastante refundida y bastante tradicionalista en términos religiosos, más pobre, más racializada. O sea, todas esas intersecciones tienen que ver, pero eso no quiere decir de que no apuntemos a construir una hermandad universal entre todas las personas por encima de nuestras diferencias, que es lo que nos une. Y para eso nos sirve la fe, justamente para entender que, y yo le mando aquí un saludo a la red de pastoras, pastores, teólogas y teólogos con los que me relaciono a nivel Latinoamérica. Un saludo a mi gente, no les nombro porque se me va a olvidar alguien y se me van a enojar, Nos van a pero que linchar, dude. pero que hacemos nuestro trabajo pastoral de maneras distintas, desde diferentes nichos, desde diferentes perspectivas, con diferentes narrativas. Yo digo que a vos, por ejemplo, te gusta mucho, o venís, perdón, mucho de la tradición más evangélica. Te recomendaría seguir Sí. a la Iglesia Metodista de Colombia, te recomendaría Muchas gracias, seguir Edgardo. a, a la Iglesia, ¿cómo se llama? Misión Incluyente. En México también está un canal en YouTube que es Arena Apostólica Church. Después de escuchar media hora el portugués, lo entendés todo, Gracias. Ah, no, absolutamente. claro, yo aquí tengo amistades que son de Brasil y realmente, y de Portugal, porque nos queda súper cerca Portugal y realmente sí se entiende. Edgardo, tal vez, Escucha esos cultos, esas oraciones te van a edificar un montón y son iglesias muy, muy inclusivas. No, muchas gracias. no hay uniformidad. Querer apuntar a la uniformidad es querer a veces matar la misma obra de Dios que es diversa en sí misma. Exacto. Severino Croato, un teólogo y hermeneuta, y con eso te paso la palabra, Dale. tiene una hermenéutica de la Torre de Babel de una manera muy interesante, ¿no? Porque lo que tenés es a un fulano que somete a toda la gente y la pone a construir algo para su propia gloria y para su propia honra. Y ante esa soberbia tan grande, ¿qué es lo que Dios mete? La diversidad. Ante entonces esos planes imperialistas y supremacistas de sometimiento de personas, Dios responde con diversidad. Les diversifica el lenguaje y libera a la gente. Entonces la diversidad libera. Si queremos ver así el pasaje de la Torre de Babel en el Génesis, entonces te encuentras una historia maravillosa en la que la diversidad no solo no es una carga, sino que es la respuesta de Dios ante proyectos supremacistas de sometimiento y de exclusión. Tal vez más que aportar a eso, tal vez consultarte tú como profesional tanto de la salud mental como en temas de teología y conexión espiritual, ¿verdad? No como un oráculo, aclaro, sino que porque él es el que está más preparado, o sea, Edgardo, entre nosotros dos, yo estoy más perdido que Adán y Eva en el Día de las Madres, bichos. Pero, Edgardo, ¿qué consejo vos le darías a una persona, a un joven, que se acaba de dar cuenta que es una persona diversa y que todo lo que es su naturaleza, o sea, ya se dio cuenta que no encaja A los niños les gusta el fútbol, a las niñas les gustan las muñecas, pero él tiene otro tipo, él ya se dio cuenta que es una persona diversa y que lo están excluyendo o se está excluyendo a sí mismo de tener esa conexión con Dios, o sea, tener esa conexión con, con lo divino, porque independientemente de lo que crean, ¿verdad? O sea, ¿qué consejo vos le darías a esa persona para no perderse en todo ese mar de información que está pasando alrededor siempre?
En lo primero y sobre todo porque seguramente es parte de tu historia y de tu vida. Abrazar tu fe como una parte muy importante de tu vida y orar sin miedo, que Dios no te condena a la gente. Y esto te va a obligar a leer, a profundizar, a moverte del sitio de confort, del lugar donde nos sentamos en una banca y escuchamos una prédica y terminamos creyendo absolutamente lo que nos dicen. Te va a tocar un trabajo de investigación, te va a tocar un trabajo de estudio, pero va a valer la pena, porque no solamente vas a edificar tu corazón, tu mente, tu espíritu, sino que tu relación con Jesús, con ese Cristo que murió, pero que también resucitó para vos, va a arder en tu corazón y esos dones del Espíritu Santo que has recibido van a comenzar a dar sus frutos con tu propia comunidad, pero también con otras poblaciones marginalizadas, con comunidades afectadas por el clasismo, por el racismo. Vas a abrazar esa causa del cristianismo y lo vas a volver una bandera personal. Eso es lo que yo te digo. Pero lo más importante que quiero que hagas hoy, termina de escuchar este video y orá sin miedo, que Dios te va a escuchar. Y lee los materiales que están acá, te van a servir para poder ir y luego, así como Hechos de los Apóstoles, que todos van por diferentes lugares predicando esa buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y esa es la buena noticia que te traigo yo eh, en esta ocasión que me permiten hablar delante de esta cámara. Te quiero decir, Dios te ama. Dios te ama. Búscalo en tu oración, búscalo en tu lectura, búscalo en tu estudio. Excelente. Tal vez abordar otro tema, Edgardo, el clasismo dentro de la comunidad. Yo estuve investigando, estuve leyendo, ¿verdad? El tema de las, no sé cómo se le dice, la categorización de clases. Es amor. Nosotros vemos un montón de hoches allá viendo de menos a todo el mundo en la disco. Pero mami, usted no es de clase alta, usted no tiene un jet privado ahí parqueado fuera de su casa. No, mi amor, así no. Y eso es a lo que yo me baso y lo que yo te digo. O sea, muchas veces somos clase media porque, o sea, tener tu trabajo. Miren, yo le voy a decir algo. En Latinoamérica todos estamos en el mismo barco. La canasta básica está desequilibrada con los sueldos, así que usted no se puede venir a creer que clase alta con nosotros. Corazón, estamos en el mismo barco todos. Pero ¿qué consejo les darías a alguien que está empezando en el rural? Ya dice, ok, ya pasé esa etapa en donde yo me odiaba y empiezo a salir a lugares para divertirme en donde yo puedo ser yo y se topan con ese tipo de cosas ya como una persona especialista en la salud mental. Gracias por traer a colación este término, porque muchas veces cuando hablamos de derechos LGBT o del derecho, en este caso, que tenemos de recuperar una espiritualidad que sea afirmativa y que sea dignificante de nuestras personas y de nuestros cuerpos y de nuestras diversidades, se da la impresión de que estamos hablando de gente pobrecita y que solamente sufre un gran montón. Hay un montón de personas dentro de la comunidad que también se portan mal. Y ese fenómeno se explica desde la homofobia interiorizada. O sea, te han dado garrote tanto, 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 y no de la manera que estás pensando. No de eh, la que te gusta, corazón. exacto. eh, que trasladan eso hacia sí mismos. Porque una persona que cuestiona y critica a otras personas, lo hace consigo misma. O sea, cuando yo miro a una persona que es como que mira por encima del hombro a alguien, hay un montón de cosas que cuando se mira al espejo no le cuadran. Entonces, una persona odiosa es una persona Odiar. sufriente, una persona que Ok. está sufriendo por dentro. Entonces, hay de comunidades a comunidades. Usted va a entrar, va a conocer gente, va a ir a alguna disco, va a ir a algún encuentro y no te va a faltar encontrar la esquina de la divina, ¿verdad? Nadie pasa de esta esquina porque aquí mandan las divinas, las Regina George, las Soraya Montenegro, las Paola Brachos, que se La meten Paola en todas Bray. sus personas. Y está bien, está bonito porque por un rato es divertido. Y si Es, ellos ahí en esa comunidad se sienten cómodos, que en buena hora, que se sientan cómodos ahí, yo en Paola Bracho, vos en Soraya Montenegro, y besito, 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 y hay hermana, y hasta el tono de voz y el personaje es divertido y es muy válido, pero no queridita, yo me todo el acuerdo mundo, que... pero no todo el mundo va a entrar en ello. Y también Sí. recordemos un asunto, esos personajes
también pueden afectarte, pueden hacerte daño. Nos ayudaron a sobrevivir en algún momento, por eso yo los considero válidos. Pero llega un momento en el que también basta. Y también solo con con tu gente de confianza, porque a veces lo queremos hacer con alguien más y entonces sacamos las maravillosas cartas del clasismo y del racismo, pero en realidad lo que no me doy cuenta es que sigo siendo yo de una clase precarizada. No quiero romper tu globito, Alejandro, pero el punto es que las clases sociales, desde su comprensión más fundamental, tiene que ver con propiedades, no con Exacto. ingresos. Entonces, que corrijo un poco lo que dijiste, no somos ni clase Claro. media, somos Ni siquiera, sí. clase trabajadora con alto Sí, ingreso, sí, totalmente. porque Y gracias ahí por la subís, aclaración, porque tenés toda la subís razón, Edgardo. un fin de semana al mes, tu maravillosísimo cuerpo labrado en el gimnasio, exquisito viendo un atardecer en la playa de un rancho precioso, pero el rancho no es tuyo, corazón, lo Tuyo has corazón. pagado. O sea, que hay gente que subimos foto en el turicentro de la Costa del Sol. Pues sí, magnífico, pero la única diferencia contigo es que a ti te da para pagar un Airbnb, no para comprarlo. No es tuyo. Entraste a las 5 de la tarde. Ahí está la ¿Qué estabas fotito. haciendo a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde estabas parado en el portón esperando que te abrieran, papi. Me Y encanta. y a las me- 12 del mediodía estás guardando las cosas a la carrera porque ya vienen a sacarte. Y chancludos todos, o sea, Ajá. literal. Y te sentís moralmente superior al resto solo porque te da para pagar la mesa VIP. Solo sos clase trabajadora con alto ingreso. Pero el día de mañana que no tengas trabajo, ¿cuánto tiempo sobrevivirías con las maravillosas propiedades que tenés? Habemos gente que todavía el carro lo estamos pagando, o sea que ni el carro es mío. O sea, si no tengo mi ingreso mensual, O sea, te no tengo atrasás y nada. llegan como Patricia Fernández, ve a No embargártelo, a tengo, sacártelo y te lo llevan en exactamente, no grúa. tengo absolutamente nada si no tengo el trabajo que tengo. Entonces no confundamos clase media con clase trabajadora con alto ingreso. Y eso, y lo digo porque es un germen y es Muy totalmente bien, pertinente al mensaje del Evangelio, porque si nuestra comunidad recupera ese mensaje evangélico en el que todas y todos somos iguales y lo que importa no es las diferencias que tengamos, sino la solidaridad que tengamos con una persona que vive en una condición más precaria que la nuestra, habremos ganado una batalla muy importante, no sobre los homofóbicos, sino sobre las personas que nos hicieron daño y que nos hicieron amargarnos tanto, que nos hacen proyectar esa amargura hacia personas con una situación más precaria que la nuestra. Y lo disfrazamos de burla, y lo disfrazamos de chiste, y lo disfrazamos de, ay, qué turbia soy. No, corazón, ser más turbia no te hace mejor persona. sí, no. Ser mejor persona te Maduremos. hace si sos más humilde. Recuperemos la humildad, recuperemos la ternura del Evangelio. Tantas ideas, Edgardo. Nosotros vamos a traer muchísimos más temas porque realmente tenemos de dónde escarbar. Tenemos terreno para escarbar, Chele. Así que Por favor, pregunten, vamos a pregunten, seguir. pregunten. Ustedes, miren, tienen dudas, tienen algo en específico que ustedes quieren saber y que no se han podido acercar al típico pastor, al típico cura, porque saben que los van a condenar. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que más condenadísimos no podemos estar según los dogmas religiosos. Pero pueden dejar sus consultas aquí en la caja de comentarios. De igual manera, vamos a dejar las redes sociales aquí de Edgardo. Por si a ustedes les da pena ponerlo públicamente, ustedes pueden irse directamente a las redes sociales de Edgardo y consultarle, ¿verdad? También, no, pues más que todo agradecerte, Edgardo, pero antes de cualquier cosa yo te quiero consultar algo, una pregunta sorpresa. Si vos fueras un tipo de comida, algún plato de comida o algún algo de comida, ¿qué serías? Lo tengo en mente. A ver, Una exquisita peperecha. ¿por qué? Fíjate que estoy trabajando justamente ahorita varios temas relativos a los temas de la teología queer, particularmente esa reivindicación de los cuerpos y las mujeres precarizadas, que en muchas circunstancias se ven orilladas al trabajo sexual y son tenidas como ese pan coloquial salvadoreño que hasta donde he indagado es de habla hispana, de América Latina, el único país, o sea, que tiene un pan que hace alusión directamente al trabajo sexual. Lo que más hay en América Latina es al revés.
O sea, usan el nombre del PAN como un eufemismo o una sustitución de la trabajadora sexual, pero no que se llame directamente como tal. Entonces, vemos en el misterio de la peperecha una moral interesante, porque sí hace alusión al trabajo sexual o una mujer de comportamiento sexualmente laxo o de moral distraída, como dicen, magnífico, lo que querrás. Y ahí anda la canción de Pero, Marito Rivera, la de Malévola, porque se trata de lo pero, mismo, Chele. pero, interesantemente es un pan dulce, que te alegra una tarde, que cuando, o sea, vos allá yo te digo, mira, fíjate que me saqué la lotería y quiero hacer un viaje allá a las Europas y te quiero visitar. ¿Qué me vas a decir? Tráeme peperechas, Tráeme el oroco. tráeme lo loco, tráeme nuestro producto nostálgico. Entonces vos de repente Sí. pensás, pero que no el mensaje también tendría que ser así, como esta peperecha que viaja y que rompe fronteras para ser la calidez en la vida de las personas. Entonces, por eso te digo, Sí. una peperecha como reivindicación de lo que mencionamos, ¿no? De esto queer que reivindica una terminología que se ha usado para humillar. Pues ocupamos una terminología para dignificar. Entonces sería una digna peperecha. Y me vas a salir con, es que ya hay una. Sí, porque como es blanca, es exactamente el mismo pan, pero como es blanca no es peperecha, es honrada. Es Entonces resulta que la cierto, no me peperecha acordaba de las no, honradas. no solamente se trata entonces de que sean la misma clase de gente, sino que si es blanca es honrada y si no es blanca, o sea, toda la racialización es Y qué peperecha. casualmente que ese pancito honrado es religioso. Ajá. Qué casualidad, Gardo. Pero Entonces, mira, por eso, rescatar la peperecha en este momento que estoy escribiendo, de hecho, un artículo para una revista que te lo voy a compartir en cuanto lo tenga, es excelente. examinar justamente esa relación que Jesús plantea desde el Evangelio, cómo se va desmantelando las narrativas inclusivas en las primeras comunidades cristianas para luego tener una religión que se jacta más de su moralismo que de la verdadera práctica de la justicia y del amor proclamada en el Evangelio. No, más que todo recordar, chicos, y como yo me encanta decir eso, el velo se rompió para todos. Fíjate que ya para poder terminar, Edgardo, yo más que todo te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de El poder reshoot. entrevistar este rímel, este pelazo que nos hemos dejado caer ese día, los dos, de todo lo que nos ha dado. Y quiero cerrar con una historia. En su momento, cuando era la Segunda Guerra Mundial, pasó que a un soldado en una isla se le dio una orden. El general vino y le dio una orden y le dijo, usted va a cuidar ese fuerte, usted va a mantener su fusil limpio y usted va a resistir. Y por nada del mundo usted va a abrir las puertas de este fuerte y hasta que se le cambie la orden, usted va a estar acá cuidando, resistiendo, cuidando, o sea, protegiendo, ¿verdad? Que es la labor de él. Se terminó la guerra mundial. Pasaron 15, 20 años. Nadie, él no recibió, él no escuchó el radio, él no escuchó absolutamente nada, pero 15, 20 años alguien llegó a esa isla y se dio cuenta que estaba esa persona. Llamaron a la policía, llamaron a las fuerzas a los que pertenecían y le dijeron, ya se acabó la Segunda Guerra, ya se acabó. Y él decía, no, pero a mí se me ha dado una orden. Y hasta que no se me cambie esta orden, yo no puedo dejar el fuerte. Yo no puedo moverme de acá hasta que la persona, mi general, me cambie la orden. Yo no puedo dejar el fuerte. El general de él se había jubilado. El señor ya estaba muy anciano y lo han llevado, lo han llegado a traer para llevarlo y decirle a este soldado, la Segunda Guerra se terminó. Cuando el general llegó, él vio a esa persona con su uniforme impecable, con su fusil impecable y con todas las fuerzas parados cuidando el fuerte. Y hasta que el general le cambió la orden,
Él pudo descansar. Así que este mensaje va para ustedes. Resistan, respiren y no se den por vencidos. Manténganse fuertes. Cuiden el fuerte son ustedes hasta que se les cambie la orden. Así que gracias por compartir con nosotros, Edgardo. Realmente besotes a todos nuestros seguidores, los que nos van a venir a visitar, los que se van a unir y los que ya están, pues estoy muy agradecido. Estamos acá para poder mandar el mensaje de, chicos, Dios no se equivoca y vuelvan a conectar con su ternura y su divinidad. Él está ahí esperando, Chele. Así que, no, ¿qué más decir? Si quieres agregar algo, Edgar, con todo gusto. Recordar el mandamiento principal. Amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su fe, y amen a las personas que les rodean, así como se aman ustedes mismos. Son 3 amores ahí: amor a Dios, amor a ustedes mismos y amor a las personas que están a su alrededor. Ahí lo dejo. Excelente. Nos vemos en la próxima, chicos. Cuídense.